Comenzamos mayo y con este inicio, y digo con este inicio del lunes de mayo, arrancamos también con nuestra conversación que mensualmente nos acompaña Lucy Roldán. Ella es psicóloga clínica y me propuso un tema muy interesante que va acorde también este mes y es los retos emocionales de la maternidad moderna. Lucy, bienvenida, qué gusto siempre estar aquí contigo. ¿Por dónde comenzamos en este tema? Tan grande, tan amplio. Tan grande, tan amplio. Gracias por la invitación siempre. Creo que desde el título, o sea, nos vamos a enfocar más en los desafíos emocionales, porque hay muchos otros. Creo que en la actualidad el desafío, por ejemplo, de armonizar trabajo, maternidad, sea que tengas un hijo, 2 o 4, es un poco más difícil tal vez que cuando el rol laboral fuera de casa no era común o no era tan común. Entonces yo sí creo que hay un desafío que viene implícito al momento histórico que estamos viviendo, y es que en la mayoría de las familias, no importa del estrato social en el que estemos, es necesario los dos ingresos para poder tener la condición de vida de poder educar los hijos y tal vez adquirir una vivienda o algunas de las variables que implican cierta seguridad. La salud también es un tema que estamos como en la necesidad o en la conciencia de hacer más para prevenir de lo que antes normalmente pasaba. Había familias más grandes en entornos que eran tal vez más apoyados en el sentido de que había una red social constituida por tíos, abuelos, familiares, una familia muy extendida que a su vez servía como cuidadora. Por eso digo, es muy importante desde el título, los retos emocionales y del mundo moderno que implican pues muchas realidades que antes no existían, como por ejemplo esta de tener que armonizar el tiempo del trabajo con el tiempo de la familia, y creo que lo vives tú, lo he vivido yo, y esto que es desde el privilegio, y a mí me parece durísimo ese poder armonizar o tratar de equilibrar el tiempo, la demanda, el cansancio físico, todas las cosas que vienen aparejadas, a veces la culpa porque tienes también un medio que te está diciendo, pero no trabajes tanto, pero ¿por qué trabajas tanto? Y esto es un poco difícil porque también renunciar a ello cuando le has invertido tanto esfuerzo, tanta dedicación, es difícil. Entonces, no sé en tu caso si te parece que quizá uno de los desafíos más grandes es el poder como encontrar paz con estos 2 trabajos o 3 que tenemos cuando enfrentamos la maternidad hoy. Es un tema muy complejo y tú lo estás señalando en diferentes aristas. Sí, yo creo que es el desafío, uno de los desafíos más grandes de las mujeres hoy. Y mientras te oigo, lo conecto entonces directamente con la época en la que vivimos, en la época en que tal vez nuestras madres o abuelas vivían su maternidad y cómo esta concepción o este concepto de maternidad y mujer va cambiando acorde al contexto y a las necesidades que el contexto le impone. Uh-huh. Me pregunto yo, algo que nunca me había preguntado ahorita, ¿cómo sería yo de mamá si hubiera vivido en los 60? No tengo idea. Uh-huh. ¿Cómo hubiera sido yo una mamá en los 80? No lo sé. Uh-huh. Pero sé que soy una mamá de hoy. Y esa mamá de hoy, pues es una mujer que desde muy temprano yo le dediqué a mis estudios, a mi carrera, a mi profesión. Y como yo, hay todas. Uh-huh. Todas las mujeres y amigas que yo tengo al lado también dijeron, voy a hacer esto, me voy a preparar, voy a trabajar, y terminaron
afortunadamente desarrollando bien su profesión y también tratando de equilibrar su vida personal como madre. Y es complejo porque también llegas a un momento en tu vida en donde tal vez te toque tomar una decisión entre sigo creciendo ese ritmo o le deposito la energía a mi familia y tratar de vincular ambas áreas con el mismo porcentaje de energía termina siendo un juego de malabarista. De malabarista y es como con una energía inagotable, pero sabes que la energía se agota igual. Entonces ese es el desafío permanente, pero tú dijiste algo muy importante y también tiene que ver, o bueno, no lo dijiste. Yo en un vacío entre tu palabra y la otra, se me vino a la mente la siguiente palabra y es la expectativa. La expectativa. Y creo que esa es una variable que se agrega a los desafíos emocionales porque pienso que tenemos mucho más fuentes de información opinando sobre cómo deberíamos ser. Creo que parte de lo que a mí me quedó en la preparación de esta charla es como el esfuerzo que debemos hacer de ver cada maternidad como un asunto individual, porque tratar de ponerlo como un grupo, pues tiene mucha diversidad, tantas como madres hay, porque también influye la relación que uno ha tenido con su propia madre, las expectativas o las realidades que le toca enfrentar. También decíamos, en este momento, sí, tú has invertido tanto y yo también en el desarrollo de nuestras profesiones, que tal vez tenemos el reto de que podamos seguir ejerciendo ambas y no tener que tomar esa decisión. Pero sigue siendo como una lucha personal el que nuestros compañeros de vida tienen la misma situación y tal vez ellos no se ven en el debate de tener que renunciar a su crecimiento laboral porque cuentan con una mamá en casa o compañera, trabajadora también, pero que sí ella carga con esa necesidad de hacer ese equilibrio. Creo que dijiste una palabra clave y es esa necesidad. Yo creo que la mujer ya viene con esa necesidad. Tenemos un instinto protector, un instinto de poner debajo de nuestras alas a nuestros hijos. Es como la madre que protege, la madre que acompaña. Entonces, en esa necesidad no hay imposición. Nadie te lo está imponiendo. Nosotros mismos, nosotras mismas nos lo estamos imponiendo. Y en ese camino es importante tu compañero, lo dijiste tú, en ese camino es súper importante esa otra parte que te va a poder ayudar a decir, yo estoy aquí y la maternidad es mutua, es doble, es papá y mamá. Y la corresponsabilidad existe o debería ser algo de lo cual estemos conscientes ambos, pero sabemos las dos que el peso no se lleva en igualdad de condiciones y no nos podemos olvidar que también hay un porcentaje muy grande de mujeres solas criando hijos, tal vez en la condición de no contar con ese compañero que les puede hacer como más llevadero toda la demanda que tiene el tratar de estar presente con los 5 sentidos en los tiempos de estar en casa y otras veces con la responsabilidad al otro lado de la línea. Es decir, uno se lleva la fiebre del niño al trabajo, uno se lleva la reunión de padres de familia a la que tal vez no pudo asistir, pero que necesita como que la cita haya médica, los remedios que tienen que tomarse, los horarios de esos remedios, claro, la vacunación. Toda esa, llevar en la cabeza la responsabilidad, como que la dirección de la orquesta sí. Suele estar en cabeza de las mujeres. Yo no sé si es un tema de instinto, es un tema de cultura, pero de todas maneras, cualquiera que sea la situación, creo que la mayoría coincidiríamos en que somos las mujeres las que llevamos esa responsabilidad con mayor peso, entre comillas, también. Yo creo que hay de ambas partes, ¿sabes? Ahora que lo mencionas, yo sí creo que hay mucho de cultura, tal vez pesa más, y hay mucho también de instinto. Difícilmente encuentras una madre que dice, a mí no me importa y los dejo botados. Eso debe haber casos, pero son los menos probables. Pero siempre la madre es la que está ahí atrás de muchísimos detalles, porque somos también
capaces de abordar muchos detalles. De E histórica y culturalmente ha sido así. Ahora, eso no quiere decir que eso no ejerce una presión muy fuerte sobre nosotras. De acuerdo. Y no me quiero salir del tema central que tú destacaste, la expectativa, porque la expectativa se extiende también a muchas áreas. Solo pensemos la expectativa de volver a tener el cuerpo que teníamos antes de dar a luz. Esa expectativa, creo que hace 50 años, tal vez la mamá que dio a luz en los años 60, esa expectativa la tenía menos fuerte de lo que la tiene hoy esa mujer que da a luz, y que tácitamente ella siente que tiene que prácticamente al mes estar también cuidando su cuerpo por la demanda externa, también por la autoexigencia personal y a veces hasta la exigencia del compañero o compañera, en el sentido de que entonces si ya no tengo el mismo cuerpo, entonces tal vez ya no soy como la mujer que antes solía ser y ya solo cumplo el rol de madre. Sí. Entonces es una expectativa muy claro. Fuerte, claro. Creo que hay expectativas con respecto a qué madre quiero ser antes de serlo, el tipo de madre que soy ya que lo soy ahora, el tipo de profesional que yo pensaba que iba a ser cuando fuera madre y cómo ha cambiado, esa situación ahora que lo soy. Claro. Y el tipo de mujer que era antes y ahora tal vez no lo soy, pero no para mal, sino distinta. Son muchas expectativas. Y que, por supuesto, somos mujeres que tenemos hijos, pero que no por eso dejamos de ser mujeres. Y cuando uno logra como tener esas dos miradas continuamente, creo que puede llegar a como precautelar, no sentir en algún momento de la vida como el vacío o la sensación de que me entregué tanto, me abandoné tanto, me dejé a mí misma y por eso ahora mis hijos son grandes y yo tengo una sensación de que me perdí y tengo que volver a encontrarme, que es algo que realmente pasa en las mujeres actualmente. De nuevo, no sabemos a ciencia cierta si esto pasaba antes, pero dentro de los desafíos que tenemos hoy también está el mantener estas fuentes de satisfacción y de bienestar que no son solamente dadas por la maternidad. Hay algo que ayuda también o no a la expectativa y es el entorno digital, y lo hemos hablado antes. Creo que ese entorno digital de las diferentes formas de ser madre, tal vez hubo un tiempo en donde se exigió mucho, es que tienes que ser madre de esta manera, es que si haces esto va a ser mejor que si haces lo otro, que si das de lactar o no das de lactar. De repente empecé a escuchar una narrativa en los últimos años en donde te decían, lo que tú ya estás haciendo está bien. El esfuerzo que tienes es el esfuerzo que puedes y está bien. Claro. Y empezó a ver como una comunidad un poco más compasiva. Esa es una buena palabra. Más comprensiva y más compasiva. En donde la expectativa de la mujer entonces baja un poquito porque ya la vara no está tan alta. Porque si me muestras a una mamá perfecta que puede trabajar, que puede dar de lactar, que trabaja 8 horas diarias, que viaja, que está regia, que se ve divina, que duerme 8 horas, eso no existe. De acuerdo, de acuerdo. Y esa conciencia de que tal vez tenemos mucha información como bombardeando nuestro sistema y diciéndonos esto está bien o esto está mal, por favor deje dormir al niño en su cama, no, quítelo de la cama lo más pronto posible. O sea, tantas informaciones que a veces son contradictorias también pueden llevar a que tengamos más angustia frente a si estamos desempeñando bien o no el rol. Pero como tú veo esta nueva narrativa alrededor de, en efecto, cada persona da de acuerdo con sus posibilidades. Hay mamás que son excelentes, digamos, cumpliendo un rol de enseñar a los hijos en las tareas de lectoescritura, por ejemplo, y otras que definitivamente no tienen la paciencia para hacerlo o no tienen el tiempo o la disposición. Y entonces reconocer cuáles son las características que yo tengo como mamá,
son quizá una de las cosas que más va a ayudar a que este trabajo de conciliar cómo yo desempeño mi rol y cuáles son los estándares que otras personas me dicen que deberían estar, pero cuáles son los que yo puedo de manera natural y tranquila y en paz conmigo misma desempeñar, creo que ayuda mucho a que estas presiones bajen. Claro, la no comparación, la no comparación. Tú en algún momento en medio de este pensar esta temática, y estamos conversando con Lucy Roldán, psicóloga clínica, nuestro tema de hoy es retos emocionales de la maternidad. Tú mencionas, sin decirlo al aire, pero en la preparación previa que nosotras ya tenemos conocimiento, hablas de dos cosas que yo quisiera que tal vez que tú pudieras poner sobre la mesa, y es los duelos invisibles, me gustaría que lo explicaras, y la discriminación laboral. Con relación a los duelos invisibles, es que esta exigencia que hay sobre que a veces las mujeres podamos con todo y seamos como las supermamás, probablemente hay duelos gestacionales, madres que pierden hijos y que a los 2 meses están de vuelta al ruedo como si nada hubiera pasado, o puede que ni siquiera el entorno le permita mucho llorar o expresar ese dolor porque hay otros niños que pueden verse afectando con la mamá triste, o vaya uno a saber qué circunstancia. Madres que tienen hijos con necesidades educativas especiales y requieren sacar mucho esfuerzo, aprender muchas nuevas habilidades ellas, dedicar mucho tiempo que tal vez les impide ese tiempo de armonía para dedicar a ellas mismas y como equilibrar esta balanza. Entonces, duelo invisible a veces por hijos que tienen un determinado diagnóstico, unas necesidades educativas especiales que van a demandar que la madre esté atenta a cada una de esas necesidades, y como que en esa tarea no hay relevo, no hay otra persona que se haga cargo como la madre lo hace. De hecho, creería que ese es un tema aparte, inclusive, la maternidad en entornos más complejos como una discapacidad, una necesidad especial. O incluso la migración, que lo hablábamos hace poco también, porque participé hace poco en un evento internacional sobre cuidadores y era una investigación hecha en Colombia, en un territorio donde hay mucha migración, y padre, madre, hijos migran, pero las mamás van con los niños al trabajo. Obviamente tienen muchos más riesgos los niños porque no hay con quién dejarlos, no hay institucionalmente, no hay centros de acogida, tal vez para todos los lugares donde tenemos una población migrante en cada uno de los países, porque la migración ahora es un fenómeno mundial. Claro. Entonces, estos duelos invisibles se refieren a todas esas situaciones particulares que hacen más difícil el rol de la maternidad y que normalmente no se habla de ellos, por eso el concepto de invisible. Y la otra pregunta que me hacías era sobre la discriminación laboral. Y creo que sigue siendo, de acuerdo con las cifras estadísticas, no es el eje central de nuestra conversación y no me voy a detener en ello, pero la frecuencia con la que algunas mujeres pueden perder posibilidades de desarrollo porque quedaron embarazadas, o porque para contratarlas, si existe el riesgo de que haya un posible embarazo, entonces se pierde la oportunidad laboral, aunque la mujer cuente con las capacidades, el que no se da el mismo tiempo para recién se tiene un bebé, a los padres no se les da el mismo tiempo que a las madres, o sea, con las justas se dan unas horas para la lactancia, pero no hay el que la mamá se pueda dedicar a ese primer año de crianza, que por ejemplo lo veo en países como Suiza, Suecia, países donde hay una mayor conciencia de que padre y madre se turnan en este primer año de la crianza de los hijos.
Entonces, a todo eso me refiero con la discriminación, que va desde negar oportunidades de desarrollo o frenar algunas porque simplemente la mujer quedó embarazada. En ese sentido, ahí cabría el apoyo un poco más desde el punto de vista de las políticas públicas, porque ahí hablamos de expectativas, cómo yo me veo como madre, qué presiones me pone la sociedad, las redes sociales, cómo veo yo como profesional y como madre al tiempo, bueno, entorno laboral dentro de el entorno personal, en el núcleo familiar y qué peso le doy a cada persona ahí, que lo hemos hablado, pero el otro lado ya viene al sistema. Ya hablamos del sistema. Claro, y en el sistema también no desconocer realidades que vivimos en Ecuador específicamente como el embarazo adolescente. Si tú piensas, no sé, las cifras del 2019, unas 158 jóvenes entre 15 y 19 años a diario tienen hijos en Ecuador, o sea, 158 jóvenes mujeres entre 15 y 19 años dieron a luz diariamente en Ecuador en el 2019. Impresionante. Estamos hablando de un porcentaje de niñas que están teniendo hijos y que van a aumentar esta red o esta situación de falta de oportunidades, de pobreza, de disminución de recursos incluso para criar adecuadamente ese niño. Claro. La falta de redes de apoyo sanas, la presencia del abuso sexual, o sea, tantos peligros que enfrenta una joven adolescente que tiene hijos y que esto sigue siendo, creo que en nuestros países, una tarea pendiente. El atender esta población tan importante de mujeres que de entrada ya tienen como una desesperanza frente a su vida, su futuro y la que será la de sus hijos. Entonces, creo que cuando tocamos el tema de políticas públicas también sería muy importante como hacer una conciencia de que está invisibilizado también el tema en la necesidad de hacer algo al respecto. Y justo lo hablamos en este mes que tanto de maternidad se habla, en el mes de la madre. Si tuviéramos que hacer una conclusión final, una conclusión para finalizar nuestra conversación, ¿cuál sería, Lucy? Creo que desidealizar la maternidad es un aspecto muy importante para situarnos, no solo quienes enfrentamos este rol, sino las personas alrededor, las madres. Con nuestras circunstancias podemos tener factores que hacen más favorable ese proceso de cuidar y dar a nuestros hijos la entrega y el amor que nos multiplica, porque sin duda el ser madre, creo que la mayoría de las personas opinarían también que eso nos hace mejores personas. Es uno de esos roles donde uno dice, yo a ese no quisiera haber renunciado al rol de la maternidad con sus realidades, sus durezas. Pero entonces, como conclusión, desidealizar el rol y ser muy conscientes que cada persona va a ser la clase de mamá que puede con sus recursos y ojalá con una red de apoyo corresponsable va a ser mucho más favorable. Este tema es muy interesante, es un tema además que es importante plantearlo para que siga teniendo conversaciones secundarias en hogares, entre parejas, entre mujeres, hasta un diálogo con uno mismo para decir cuál es el rol, cuál es mi rol de la maternidad, cómo yo estoy buscando el equilibrio, cómo mi entorno me está aportando ese equilibrio. Y también creo que en el último enfoque que le dimos con respecto a la evaluación del sistema también vale la pena conversarlo para que no se quede oculto, sino para que sigan saliendo esas realidades permanentemente y se entienda que hay mucho todavía por resolver. Así es. Lucy, gracias por venir. Este tema además tú lo vas a abordar en tu
podcast, que además tienes un episodio que sale hoy. Sale hoy. Cuéntanos un poquito más. Este episodio es una belleza. Yo me reencontré con una persona que atendí en mi consulta hace 11 años. Ella se llama Connie Nantes. Es una mamá de 42 años que tiene 6 hijos. Y le fascina su maternidad y siempre con esta visión de apertura, de flexibilidad, de no querer ser la madre perfecta, sino esta madre comprometida que ama y al mismo tiempo siente que hace un equipo para sacar adelante su familia. Bueno, entonces ese episodio Madre sale por hoy en 6, la tarde. sale hoy por todas las plataformas donde se escuchan podcasts y también está en el canal de Mundo Interior en YouTube. Bien, entonces, maternidad o retos emocionales de la maternidad desde 2 perspectivas en el podcast y en La Lupa. Y en La Lupa. Pueden ver esta entrevista también después en el canal de YouTube de La Lupa. Y creo que queda para compartir y para conversarlo en diferentes espacios. Luego podemos conversar sobre ese otro episodio que me compartiste, que es cómo se siente ser migrante, que me pareció buenísimo. Me sentí identificada con muchas cosas. Muchas personas seguramente también que han viajado por diferentes partes del mundo lo harán, pero esa es otra historia. Otra historia. Para otro momento. Claro. Igual está en el podcast, ¿no? Lo Está pueden buscar también. como Mundo Sí. Interior y ahí está esa conversación también. Gracias, Lucy, por acompañarnos. Gracias a ti.